Buenas tardes, mi nombre es Alberto Ruiz González, estudiante del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral, actualmente cursando la materia Coloquio de Caso de Defensa 2 del cuarto cuatrimestre. En esta semana corresponde realizar este trabajo en relación a la unidad 1, planteamiento del caso. Es un video educativo sobre el caso de la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, número 32 del 2018. De acuerdo al contenido de la recomendación, hay varios derechos humanos violentados por la autoridad. En este caso, son varias autoridades estatales, en este caso del estado de Veracruz y varias ciudades del mismo estado. Es un poco amplia la recomendación, como normalmente lo es, y vamos a iniciar primero a dar una breve explicación de cada uno de los derechos humanos violentados, en este caso a un grupo de adultos mayores pensionados, y como adultos mayores, pues una parte de la sociedad vulnerable, ¿no? Por su misma condición de adulto mayor, y aparte de los periodistas que fueron agredidos, que estaban cubriendo la nota en la manifestación de estas personas, tratando de defender sus derechos legítimamente concedidos por la ley y por el tiempo que trabajaron, y si son pensionados es porque cumplieron con todos los requerimientos que el organismo competente exige para otorgar una pensión. Bueno, iniciamos primeramente, como dijimos, esta recomendación es la 32 del 2018. El primer derecho humano violentado es el derecho humano a la seguridad social, y este derecho humano es imprescriptible, de acuerdo a las diferentes normas internacionales y nacionales. Ahora bien, el derecho a la seguridad social está contemplado en diferentes instrumentos legales, por ejemplo, internacionales, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos. El hecho de que mencione primero los instrumentos internacionales no significa que yo esté dejando en segundo plano la Constitución. En realidad están a la par, siempre y cuando la Constitución lo contemple. Entonces decía que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La seguridad social se establece para darle a la persona adulto mayor una vida digna, un retiro digno, que tanto en salud, en ingresos económicos, estén viviendo una vida digna. Desafortunadamente en México el porcentaje de retirados que viven una vida digna es muy pequeño. Como decíamos, la seguridad social es un derecho fundamental, y es importante que el Estado como responsable sea el garante de que esos pensionados tengan una vida digna. Ahora, ¿qué elementos principales están encerrados en la seguridad social? En todas las situaciones, ya sea pensión por invalidez, pensión por retiro, por cesantía, por vejez, lo que implique. Primeramente, la disponibilidad. Es necesario que el Estado en su legislación interna contemple un sistema de seguridad social para garantizar las prestaciones, y en este caso el contemplar es establecer en el presupuesto lo necesario para pagar esas pensiones y todo lo que implique, ¿no? Nivel suficiente, que las prestaciones deben ser suficientes en importe. No es posible que hace muchos años una persona que cumpla 60 años, que quiera pensionarse, por ejemplo, en el IMSS, no reciba la información suficiente y salgan con pensiones mínimas. Eso no les da derecho a una vida digna, ahí se viola su derecho, ¿no? Entonces ahí tiene que ser suficiente. Asequibilidad es decir que los presupuestos estén establecidos de tal manera que estén disponibles
y que no salgan después con que no hay dinero o con que el cheque les rebota. Si de por sí se les paga cada mes, imagínense. Accesibilidad, que todas las personas deben estar cubiertas por el sistema de seguridad social, en este caso de pensiones, de todos los grupos de la sociedad que les corresponda recibir pensiones por esa organización del Estado organismo del Estado de Veracruz. Ahora, se viola también el derecho humano a la libertad de reunión. Desde 1917, en el artículo 9 de la Constitución Federal del Estado mexicano, establece, literalmente lo dice, que no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto o a una autoridad si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Ahí los manifestantes no están protegidos, ellos estaban reclamando un derecho humano. Ahora, algo muy importante, que el derecho de reunión implica la libertad de todos los habitantes de la República para poder congregarse con otros con cualquier finalidad y objeto. Es un derecho que no tiene por qué ser restringido. Por esto, la libertad de reunión conlleva la obligación para las autoridades públicas de no entorpecer la realización de cualquier congregación, siempre que reúna los requisitos que establece el artículo 9 constitucional. Y esto quiere decir que ninguna autoridad puede disolver una manifestación o asamblea de la forma en que lo hizo, menos más bien de la forma en que se hizo en el estado de Veracruz. Ahora bien, el derecho humano a un trato digno, esto está clarísimo, y más en ese tipo de población que se considera vulnerable. Porque la dignidad humana constituye como un derecho de carácter fundamental, se constituye más bien como un derecho de carácter fundamental que conforma la base y condición para el pleno disfrute de los demás derechos, así como para lograr el desarrollo integral de la personalidad, por lo que se requiere de su más amplia protección. El hecho de que sean adultos no quiere decir que no tengan derecho a su desarrollo integral de su personalidad. El siguiente derecho violado es el derecho humano a la integridad personal. Es evidente que la integridad personal es un bien jurídico cuya protección constituye el fin y objetivo principal de la prohibición de malos tratos. No hablemos de torturas y lo demás, trato cruel, inhumano o degradante. Esto es muy claro, pues establece en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, además del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana, además de nuestra Constitución. Entonces, la forma en que fueron tratados estas personas, tanto los pensionados como los periodistas, no se les salvaguardó su integridad personal. Otro derecho, en este caso exclusivo no precisamente para los periodistas, pero en este caso por el desarrollo de su actividad, se enfoca más en ese sentido, porque todos tenemos el derecho a la libertad de expresión. Entonces, ese derecho también se violó. Este derecho, si no se ejerce este derecho, es imposible que el ciudadano se informe o exija a las autoridades una adecuada rendición de cuentas, por ejemplo. Incluso se vería imposibilitada para compartir posturas con el resto de personas, por lo que la percepción propia y la visión del mundo estarían muy limitadas. Es decir, no tendríamos acceso a la información, no teníamos forma. Estaría coartada esa libertad. Ahora, el derecho a la libertad de expresión está protegida por la Declaración Universal de Derechos Humanos en el artículo 19, que dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, al de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.
¿Ok? En términos generales, eso es. Ahora, el derecho humano de acceso a la justicia. En este caso, el pagar la pensión es un acto de justicia para esos adultos mayores, y el no realizarles el pago, o sea, es un acto de injusticia, es decir, le coartan el derecho humano de acceso a la justicia. Y esa es una obligación principal del Estado, y aparte de su razón de ser, es asegurar la realización de los derechos humanos de todos sus habitantes, su protección y crear un sistema de garantías para su restitución y reparación en caso de que sean violados por actos imputables a sus funcionarios de los diferentes organismos. Brevemente nada más. Ahora, como bien dijimos anteriormente, toda esta fundamentación se da obviamente sin pretender dejar en segundo plano la Constitución, que en realidad es nuestra ley principal, y a través de ella tienen acceso los tratados internacionales. Entonces, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, principalmente, y obviamente nuestra Constitución Política de los Estados Mexicanos, y de las leyes secundarias derivadas de los diferentes artículos, como es el primero, es el octavo, es el noveno, es el sexto constitucional. Ahora hay algo muy importante que debemos aclarar. Lamentablemente los organismos o las autoridades lo toman a veces de manera literal. Se expide una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, pero en el artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el apartado B, se establece lo siguiente, y lo voy a leer literalmente. El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de las del Poder Judicial de la Federación que violen estos derechos. Segundo párrafo, los organismos a que se refiere el párrafo anterior, eso es muy importante, formularán recomendaciones públicas no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les presenten estos organismos, a responder nada más. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o servidores públicos, estos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa. Además, la Cámara de Senadores, o en sus recesos de comisión permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar a solicitud de estos organismos a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos órganos legislativos a efecto de que expliquen el motivo de su negativa, lo cual hemos visto que históricamente así ha sido, pero no sucede nada. Ese no vinculatoria es donde, según mi particular modo de ver las cosas, es donde las autoridades se aferran para no dar cumplimiento, o dar cumplimiento no a medias, sino solamente en algunos aspectos. Ahora bien, también es muy importante tomar en cuenta que en ese periodo que sucedió esta situación, que fue el 2015, en el estado de Veracruz existía un gobierno prácticamente totalitario. Podríamos darles otros calificativos, pero vamos a dejarlo ahí. Ejercido por César Duarte y su esposa. César Duarte ahorita actualmente en prisión, y su esposa huyendo de la autoridad, en este caso de la persecución del Estado mexicano, ¿no? César Duarte estuvo del 2010 al 2016 y ejercía un gobierno pues totalitario, ¿no? Impune a todas luces. Si nos vamos un poco más allá, pues hay muchos asuntos pendientes que dejó.
el dinero ya sabemos lo que pasó. Su esposa Karime Macías también utilizaba como eran los todopoderosos del Estado, ¿no? Era totalitario. Eh, Corrupción e impunidad a más no poder. Entonces, sucediendo en ese contexto, no es raro lo que le pasó a estos pensionados. Entonces, las violaciones estaban al día, al día. En este caso, ahora sí nos vamos un poco al, al asunto en particular por cuestión de tiempo. Como decíamos, se violaron los derechos humanos de seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno, a la integridad personal, la libertad de expresión y el acceso al derecho de justicia. En este caso, establece la recomendación en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas del Estado de Veracruz, de Ignacio de la Llave. En este caso, las autoridades que ejercieron esos actos fueron el Gobierno Constitucional del Estado de Veracruz, la Dirección General del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz y la Fiscalía General del Estado de Veracruz. ¿Quiénes fueron las víctimas? Los adultos mayores pensionados y periodistas en el ejercicio de su derecho a informar. Y ahí coarta el derecho de los periodistas y el derecho del ciudadano a ser informado. ¿Qué tipo de víctimas? Pues en este caso se puede considerar que fue colectiva, porque era una manifestación colectiva, y los periodistas pues fueron colaterales, pero se integraron en la misma reunión, no como parte activa, sino como parte informativa, pero también fueron coartados en sus derechos humanos. Ahora, obviamente a cada persona en particular tuvo afectaciones personales. Ahora, ¿qué elementos hay? Como ya decíamos, el estado totalitario que se vivía en ese momento en el estado de Veracruz. ¿Qué sucede? ¿Los actos de autoridad, independientemente de que son violatorios humanos, constituyen un delito? Creo que sí. Habría que analizar un poco más la carpeta de investigación si es que se desarrolló. Otra pregunta: ¿se contempló en el presupuesto estatal de egresos, los egresos más bien que representan para el erario estatal el pago de las pensiones correspondientes? Si es así, ¿qué pasó con ese dinero? Si se presupuestó, ¿qué pasó con ese dinero? Lo cual podría constituir otro delito de destitución e inhabilitación de servidores públicos. ¿Qué medidas se deben de tomar? Pues simplemente establecer un presupuesto y respetarlo, cambiar, más bien combatir la corrupción para que estas personas, adultos mayores pensionados, no sean violentados. No tienen por qué, tienen que tener una vida digna y el Estado es responsable y garante de que ellos la tengan. Por cuestión de tiempo, eso es todo. Muchísimas gracias.